Buenos días, querido Miguel Ángel Anoz, presidente de la Fundación Martín Gaite. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias sobre todo por ayudarnos para que este momento, y los que han de venir también, porque ahí ahora daré cuenta de un par de acontecimientos que tendrán lugar en los próximos meses, pero gracias a la Fundación, por supuesto, Carmen Martín Gaite, por el apoyo no solamente moral, sino además económico, para hacer posible que colguemos hoy este cuadro en nuestra galería de retratos. Gracias, por supuesto, a Lucie Geffrey, que es ya casi nuestra musa y pintora, porque pintó además también el retrato de Carmen de Burgos, que está también en nuestra galería. Gracias a los familiares de Carmen Martín Gaite, gracias por supuesto, al trabajo increíble que ha hecho nuestra directora, que me imagino que andará por aquí, siempre está supervisando que todo funcione, a Ana Gázquez. Gracias a María Dánez, que ya ha estado en este escenario en más de una ocasión. Gracias por acompañarnos también. Y gracias, por supuesto, a la Junta de Gobierno del Ateneo y a todos los socios y las socias de esta casa. Y, por último, amigas y amigos, los que no seáis socios todavía, siento la obligación de decirlo, estáis tardando ya, porque vamos como un cohete y vamos a tener que poner tope, incluso, estoy de broma, por supuesto, todavía hay sitio para mucha gente, pero ánimo a hacerse socios como fue, por supuesto, socia también Carmina, además socia de honor, Carmiña. Hablábamos ahora con el presidente de la Fundación desde 1988-87, desde 1987. Hay una característica peculiar, lo hablaba ahora también con un antiguo miembro de la Junta de Gobierno, socio bibliotecario, Sauquillo, que me contaba que, claro, que él había visto mucho a Martín Gaite venir por la casa. Esta es una de las diferencias con otros retratos que hemos subido a la galería en los últimos años, ¿no? Y es que los socios, las socias e incluso algunos de los empleados que llevan aquí 30 años pues, reconocen la persona, el físico de Carmen Martín Gaite, que anduvo mucho por estas salas. Debo dar las gracias también porque hemos recibido una ayuda del Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura, con un proyecto titulado precisamente Carmen Martín Gaite, la socia 8580, que era su número de socia, aunque luego fue declarada socia de honor. Este homenaje a Carmiña, decía antes que no solamente es la producción del retrato y su exhibición en la galería, sino también una conferencia de José Teruel, que es indiscutiblemente la figura que más, el autor que más sabe sobre la vida de Martín Gaite, y luego también un coloquio que tendrá lugar el 18 de febrero, al que ya estáis todos y todas cordialmente invitados, acerca del legado de la escritora. Contaremos con María Folguera o con Lucía Miranda, entre otras. Carmen Martín Gaite le manda una carta maravillosa a Amancio Prada, en la que le dice, es 1976, y ella le dice: aquí estoy en el Ateneo, lugar tan recóndito y querido para mí. Y luego dice, habla de septiembre, es en septiembre la carta, como decía, y dice: me encuentro muy bien esta mañana, regresada a estos santos lugares donde el tiempo se despoja de sus tentáculos de prisa y amenaza. Refleja perfectamente, de manera tiernísima y maravillosamente escrita, esa atmósfera de nuestra biblioteca, donde todavía hoy, y debo decir que afortunadamente cada día más gente, más estudiantes, más estudiosos, más autores, más escritores están encontrando ese tiempo que se detiene entre la madera y el metal de esa biblioteca magnífica en la que, por supuesto, vosotros también podéis disfrutar. En definitiva, es un verdadero placer dar cabida en esa galería a Martín Gaite en el centenario. Además, se ha extendido un poco, ella nace en Salamanca, como sabéis, en 1925, pero se ha extendido un poco las celebraciones del centenario también a 2026, para homenajear a una escritora en el más pleno sentido de la palabra, que transitó con tanta naturalidad por géneros muy diversos: la novela, la poesía, el ensayo, el teatro, el guión cinematográfico.
y sobre todo a una socia que desde que se traslada a Madrid en 1948 encuentra en esta casa un lugar donde conectar con el pasado, con el presente y con el futuro de esta ciudad maravillosa que es Madrid. De modo que a mí solo me queda decir que estamos muy orgullosos, y digo estamos en plural porque la Junta de Gobierno y yo mismo hemos puesto mucho empeño en que esa galería, que tenía una mancha rara, extraña, y es que entre 187 retratos solamente había una mujer, Emilia Pardo Bazán. Solo faltaría que ni siquiera Emilia Pardo Bazán estuviera en esa galería, pero lo cierto es que durante 100 años, literalmente 100 años, en esa galería solamente había una mujer, que era Emilia Pardo Bazán. Nos propusimos, con la ayuda de instituciones, con la ayuda de las familias y con la ayuda de las instituciones públicas también, en algún caso, ir subiendo a ilustres socias del Ateneo de Madrid a esa galería, porque evidentemente, no hace falta ni decirlo, tenían tanto mérito o mucho más que muchos de los hombres que ahí estaban. Y como además es una galería que no es inmutable, ni muchísimo menos, debo decir que esa galería ha cambiado a lo largo de este siglo y medio, ha cambiado muchísimo. Se llenó de falangistas durante una época, los falangistas luego bajaron, luego subieron otros, en fin, es una galería movible, como el propio Ateneo, ecléctica, donde unos bajaban y otros subían. Bueno, pues cómo no iban a subir nuestras ilustres ateneístas. Ya tenemos, y las podéis ver orgullosas en la galería, empezamos con Carmen Laforet, siguió Clara Campoamor, después Carmen de Burgos, que también pintó Lucy, Almudena Grandes, Victoria Kent, María Zambrano, Rosa Chacel y, por supuesto, Emilia Pardo Bazán, que lleva ahí ya 103 años, ¿no? De modo que para mí es un verdadero privilegio, de verdad que lo es. Os prometo que hablo desde el corazón. Estos actos, ya es el octavo, el séptimo, el octavo, a mí me llenan de emoción ver mujeres subir a esa galería, mujeres tan ilustres como fue nuestra querida Carmiña, a la que socios y socias, algunos de los que estáis aquí, recordáis todavía en vuestra memoria. Es para mí un verdadero placer, un verdadero orgullo, y por eso os doy a todos y a todas, a los socios, a las socias que mantenéis con vuestra presencia, con vuestro empeño, con vuestro compromiso esta casa, y por supuesto a la familia, a la Fundación, a la pintora, a María, que hoy celebra con nosotros este acontecimiento también. Gracias a todos, y yo sin más os paso la palabra a Miguel Ángel Anoz San Martín, presidente de la Fundación Carmen Martín Gaite, con mucho orgullo. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias. Y yo lo primero que estoy sorprendido de que se nos dé las gracias a nosotros por el retrato en la Galería de Retratos de Carmiña. Para nosotros lo que es motivo de agradecimiento. El dinero que hayamos puesto más o menos no es importante. Lo importante es que tanto otras mujeres muy importantes en la cultura española se vean reflejadas en la Galería de Retratos del Ateneo. En el caso de Carmiña, además, muy especialmente, porque Carmiña prácticamente vivía en el Ateneo. Para ella el Ateneo era tan su casa, que hablábamos antes con Ana y el otro día hablaba con Óscar, que llegó a pedir que se le pusiera una taquilla, porque ella venía aquí y necesitaba tener una taquilla para dejar sus cosas. En los años 60, 70, cuando empezó a escribir ensayo, escribió muchísimo aquí, y sus libros de consulta, gran parte de ellos están aquí, no en su propia biblioteca. Para ella esta era su casa. También, eso no me lo ha dicho antes Ana, también pidió una televisión. Eso nos hemos quedado sin saber para qué era la televisión, pero pidió que pusieran una televisión en color. Quería dar las gracias porque yo he hecho trampas. Vosotros no habéis visto el retrato, pero yo me asomo un poquito y me han chivado un poquito el retrato. El retrato, Lucy, muchísimas gracias porque es una maravilla. Y además hay una broma que siempre gastamos en la Fundación, que es que hay una tendencia generalizada a resumir a Carmen Martín Gaite como una boina, porque siempre se sacan retratos de ella y siempre se habla de sus boinas. Lucía ha tenido el detalle, sin que le dijéramos nada, de pintarla a pelo descubierto, cosa que le agradezco muchísimo porque además es una maravilla, Lucía. Luego quiero, por supuesto, como decía, dar las gracias al Ateneo y
y dar las gracias a una persona que ha tenido mucho que ver en que hoy el Ateneo pueda colgar este cuadro. Además del patronato de la Fundación, que de forma desinteresada se ocupa de intentar que el nombre de Carmen Martín Gaites siga vigente, hay una persona que ha participado de forma muy importante en esto, que es Patricia Caprile. Patricia Caprile es la que realmente ha conseguido que hoy esté el retrato, bueno, todavía no está colgado, pero que vaya a estar colgado en la galería porque es la que lo ha impulsado. Y por eso, Patricia, muchas gracias, porque no... Pertenecer al patronato de una fundación cultural en España no está pagado. Lo de no está pagado quiere decir que no está pagado, no es una metáfora, no está pagado porque significa mucho esfuerzo y realmente simplemente por amor, en este caso, a la figura de Carmen Martín Gaite. De antemano le doy las gracias a María por estar aquí y porque seguro que lo que va a hacer nos va a conmover y de antemano te lo agradezco, María. Y ya para terminar, a todos los que están y todos los que están aquí presentes, muchísimas gracias, porque realmente es maravilloso, estando en esta fundación que he dicho que en la que no se cobra nada, es muy emotivo ver que Carmen Martín Gaite sigue llenando salas. Llenaba la sala de un premio que se le dio en la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, llenó el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional al inaugurar la exposición, que por cierto recomiendo que visiten, y llena hoy este salón del Ateneo. Para nosotros no os podéis imaginar el orgullo que supone. Orgullo muy inmerecido porque esto es gracias a Carmen y gracias a una persona que hoy no está, que era Ana María Martín Gaite, que también hizo mucho porque la figura de Carmen Martín Gaite no pasara al purgatorio de los escritores. Y ya para terminar solo quería un pequeño detalle. Hoy, 26 de enero, es el día en que Carmen Martín Gaite se dio de alta en el Ateneo y es la fecha que figura en su carnet. Muchas gracias. Vamos a ver un vídeo breve que hemos preparado para la ocasión. Y antes de eso, he olvidado antes decir que hemos puesto también una pequeña, bueno, pequeña, no tan pequeña, vitrina con algunos de los elementos, su carnet de socia y algunos elementos más, su obra, etcétera, en la puerta de la biblioteca. En la puerta de la biblioteca, que ella también cita permanentemente, habla de las escaleras, de la escalera de caracol que da a la barandilla, etcétera, etcétera. Entonces, si queréis después, por cierto, tampoco he dicho que hay, después de este acto, hay un vino, un refresco, lo que cada uno quiera, en la cacharrería, que suponemos que también visitaba frecuentemente. De modo que tenéis un pequeño tour, un vino en la cacharrería, por este orden o en orden inverso, biblioteca y la vitrina, y ahora un vídeo que hemos preparado para la ocasión. Y después del vídeo descubriremos el retrato junto con la pintora, con Lucy y con Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Pues hay muchas Carmen, Carmiña, como le gustaba que le llamasen. Fue una persona que optó por ser ella misma, pero con unas ideas muy claras, con un criterio, una generosidad. Le encantaba siempre la persona que tenía enfrente. Incluso lo que más le gustaba era: ¿y a ti qué tal te va? ¿Cómo va tu vida? Cuéntame cosas tuyas. Era una persona muy cariñosa, era una persona muy divertida. Su energía vital, que era muchísima, su alegría de vivir intensa y su resiliencia. Yo creo que vivió toda su vida abriendo ventanas para ampliar el horizonte en busca de la libertad. Una mujer valiente en unos tiempos en que no era fácil ser una mujer valiente. Una mujer que atravesó experiencias muy duras. A pesar de todo eso, tenía unas ganas de vivir y de pasarlo bien. Ha sido una fortaleza brutal. También nos ha enseñado a cómo vivir con el dolor y a cómo tratar el dolor y a cómo ser capaces de convivir con algo profundamente doloroso, lo más doloroso que le pueda pasar
a una persona, yo creo. No conozco a nadie que tuviera un vocabulario más rico, que narrara las cosas con más profundidad, que cambiara de registro, que describiera las cosas con tantísima gracia. Con qué gracia contaba las cosas. O sea, sus libros realmente yo creo que van a llegar porque contaba las cosas de manera divertida. Esa misma manera de escribir era su manera de estar en el mundo, ¿no? Se cogía el autobús y se recorría la línea entera del autobús solo para escuchar a la gente. Me dijo una vez que estaba esperando en autobús, en la parada del autobús, y al subir le dijo una mujer: ¿usted es Carmen Martín Gaite? Y dice: sí. Pero estaba cogiendo el autobús. ¿Y cómo escribe esas cosas? Si no cogiera el autobús, no escribiría las cosas que escribe. Ella cuando no tenía inspiración venía al Ateneo. Para Carmiña el Ateneo representó un refugio. Aquí yo creo que escribió Macanaz prácticamente, durante muchos años venía aquí a trabajar. Estamos en un sitio donde yo vine aquí a buscarla más de una vez. Y algunas cartas de las que me escribió, las escribió desde este lugar. Vinieron ella y el padre a leer un día 24 por la tarde y cerraron y les dejaron dentro porque no se dieron cuenta de nada. Y la madre estaba esperándolas para cenar y ellos aquí en el Ateneo leyendo tan ricamente, sin ningún problema. La primera vez que vine con ella, que vi todas las fotografías de todos los señores, me decía: Carmiña, esto me da como miedo, no hay ni una señora. Y me decía: bueno, ya irán poniendo, no te preocupes que ya irán poniendo. Y ahora cuando sé que la van a poner a ella, para mí es una emoción. Pues yo creo que diría que bien puesto está donde está. Ya era hora. Yo creo que es justísimo que se cuelgue su retrato en esta casa. Probablemente es uno de los ámbitos culturales que tienen una relación más estrecha y más veraz con la figura de Carmen Martín Gaite. Me parece una idea maravillosa y un grandísimo homenaje. A Carmiña le importaban los homenajes sencillos. O sea, era capaz de decir que no a un doctor Ana de Costa a la Academia de la Lengua y de repente un colegio de un pueblo de Salamanca la invitaba y no le pagaban nada y se iba en autobús al colegio del pueblo de Salamanca. Pero creo sinceramente que esto no va a parar, es decir, que Carmiña va a perdurar porque su literatura sigue estando viva. Y nos ha dejado lo más bonito, lo más importante y a lo mejor lo más leve, que son muchas horas de lectura por delante. Me ayudó, inculcó en mí la afición por memorizar la poesía. Más allá de los ensayos y de las novelas, lo que ha quedado es una manera de estar en el mundo y de no resignarse al papel que una hija de un notario de Salamanca parecía estar predestinada, ¿no? A ser libres y a no ser señoras. A ser libres y a no ser señoras. Yo me siento una persona privilegiada por haber conocido a Carmen Martín Gaite, mucho. A una persona maravillosa le tienes que permitir que siga siendo maravillosa. Ojalá todos fuésemos un poco como Carmen Martín Gaite. No, yo le diría: Carabel de carabeles, veño de l'onsia por verte, veño por falta de verte, non por falta, non por falta de mujeres. Y me perdonaría esta ronquera ahora que me ha salido, debe ser por la emoción. Me tiemblan las cuerdas vocales. Pues buenos días a todos y gracias por estar aquí. Que os voy a decir unas pocas palabras sobre el proceso de la pintura, pero antes quiero dar las gracias al Ateneo, a su presidente, Luis Arroyo, a la Fundación Carmen Martín Gaite, su presidente, Patricia Caprile, también a Alfonso Herrán, que no está aquí, pero que
siempre me ha apoyado también. Y decir que realmente es un honor para mí tener este retrato en la Galería de Ilustres del Ateneo, que es un lugar que siempre me ha encantado y me emociona especialmente que sea dentro de la campaña Las mujeres en su sitio, claro. Y cuando me encargaron pintar a Carmen Martín Gaite, enseguida me alegré mucho porque pues, admiro a la autora. También me parece que tiene una fisonomía que se presta al retrato y además me cae bien, que no la conocí, pero me hablaron muy bien de ella. Y a mí realmente me importa conocer rasgos de carácter de mis modelos que muchas veces coinciden con lo que se ve en sus facciones. Y pues en su caso que hablan tan bien de ella que me daba mucho gusto. Y cuando, a la hora de eso, lo que comentabas antes, a la hora de decidir cómo retratarla, estuve viendo muchas fotos de ella con distintas edades y al final decidí representarla de esta manera pues por varias razones. La primera, el 3/4 y el claro oscuro se armoniza bien con la Galería de Ilustres y también me gustaba su expresión, que tiene así esta ligera sonrisa que denota pues, alegría, humor, y yo también le veo como una cierta ligera ironía que me gusta, y la mirada, sin embargo, pues tiene un trasfondo de tristeza o por lo menos de gravedad. Y para terminar, soy consciente que la imagen más icónica de ella es con la boina, el pelo blanco, y me parecía interesante acercarme a una representación más despojada, más íntima, y pues salir un poco de lo anecdótico para buscar algo más humano. Y a mí me pasa como con fotos, si veo una foto que no conocía, por ejemplo, de Marcel Proust o de Camille Claudel, de repente es como, parecen más verdaderamente ellos. Y me parecía interesante eso, con este retrato también, salir un poco de la visión tan icónica para buscar como la persona detrás del mito. Así que me gustaría que este retrato permita al espectador pues, acercarse a ella y que pues, transmita una presencia interior y una emoción. Espero que esté logrado, eso vosotros lo diréis. Yo os doy las gracias a todos. Muchas gracias, Lucy. Ya para terminar, escuchamos algunos textos escogidos en boca de nuestra querida actriz María Dánez. Siempre tan bienvenida a la Ateneo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí, un honor. Gracias por hacerme partícipe. De Madame Bovary a Marilyn Monroe. En la primavera de 1856, un escritor francés provinciano de salud precaria y enorme fuerza de voluntad, casi desconocido pero ambicioso de notoriedad y de gloria, daba los últimos retoques a una historia que se traía entre manos desde hacía 5 años y que Estada llamaba a ser tan viva y apasionante como la más real de las historias. Su protagonista era, y es porque nos la seguimos encontrando redivida por todas partes, una mujer incapaz de mirar la realidad ni de aceptar el agobio que le producía sentirla rondando en torno suyo, continuamente en pugna con sus vagos y apasionantes anhelos. La historia terminaba con el suicidio de esta mujer que, por haber llegado a ser tan de carne y hueso como cualquier personaje no inventado, murió después, como digo, en 1856 a causa de haber ingerido voluntariamente una fuerte dosis de arsénico en Yonville, lugar a 8 leguas de Rouen, donde su marido,
que la adoraba, ejercía de médico rural. Murió en la plenitud de su belleza y de su edad, deseada por cuantos hombres la habían visto, tanto por los que la llegaron a tener en sus brazos como por los que no. Se llamaba Emma Bovary. Un siglo más tarde, en el verano de 1962, por agosto creo que era, todos los periódicos traían una desconcertante y sensacional noticia. De resultas de la ingestión de un tubo entero de Nembutal, una mujer nacida 30 años atrás en un miserable barrio de Los Ángeles y apuntada en los registros como Norma Jean Baker Mortenson, había aparecido muerta, tendida en la cama de un lujoso apartamento de Hollywood, con el brazo alargado hacia el teléfono. La belleza de su cuerpo y de su rostro eran irresistibles. Hablaba y se movía con descaro. Se había casado 3 veces y era en aquellos momentos una de las actrices más populares y cotizadas del mundo. El nombre que le había dado la fama era postizo, y bajo él quiso cubrir y olvidar las imágenes de su horrible infancia. Un nombre que al desaparecer ella dejó detrás de sí, unido a su peculiar tintineo, ese hondo rastro de perplejidad y malestar que a todos nos perturbaba cada vez que por azar vuelve a surgir de repente de las páginas de alguna revista la carcajada provocativa de aquella guapísima chica rubia que nadie había dudado en proclamar como reina del impudor y el desenfado, la pin-up por excelencia, continuadora en el cine de la línea erótica creada por Jean Harlow. A la suicida de 1962, en efecto, todos la conocíamos por ese alegre nombre que al saltarnos hoy a la cara parece salpicar alguna parcela de nuestra conciencia. Era su nombre de batalla y de muerte, Marilyn Monroe. En el plazo de tiempo transcurrido entre estas 2 muertes, y posiblemente en parte a causa de la repercusión que tuvo el claro análisis hecho por Flaubert del proceso psicológico que dio lugar a la primera de ellas, se había venido parando mientes con creciente alarma en el ocio de las mujeres. Es sabido que los alicientes inventados por la sociedad para esquivar este peligroso escollo se multiplican cada día con mejor o peor fortuna y que aumenta también la lista de quehaceres a los que una mujer, sin que nadie tenga que tacharla por ello de fantasiosa ni excepcional, ha podido llegar a dedicarse. ¿Qué gama de posibilidades tan inconcebibles para Madame Bovary? Un mundo de posibilidades que habría fascinado su pobre mente atónita, siempre a merced de la inercia y solamente capaz de adherirse a lo insospechado, a lo mágico. Recordemos aquellos paseos que daba por el campo de recién casada en compañía de su perrita, cuando la ya casada empezaba a caérsele encima. Cuando, decepcionada del amor conyugal, evocaba sus lecturas juveniles y se consumía en deseos de adivinar lo que significarían exactamente en la vida las palabras de felicidad, pasión y embriaguez que le habían parecido tan hermosas en los libros. Salía al campo, no para verlos, sino porque soñaba con acontecimientos maravillosos que al aire libre podrían tener lugar, porque se ahogaba en casa, porque mientras su marido estaba trabajando, ella no lograba concentración y sosiego. Le pasaba con sus lecturas, como con sus labores, que una vez comenzadas se le iban amontonando en el armario. Las cogía, las volvía a dejar, empezaba otras. Salía para dejar de ver el busto de Hipócrates y el eterno jardín con su camino polvoriento, por puro afán de huida, y ya una vez lejos de la casa, sentada sobre el césped, mientras lo hollaba distraídamente con la punta de la sombrilla y veía a su perrita dar vueltas persiguiendo mariposas, se preguntaba si su vida no habría podido ser otra. En absoluto se le ocurría preguntarse si habría podido participar ella en provocar tal cambio, ni buscaba dentro de sí alguna fuerza que pudiera estar aletargada.
se limitaba a acariciar la idea de que ciertas combinaciones del azar hubieran podido dar lugar a un destino diferente. Llegaba a envidiar a sus compañeras de colegio, a pesar de que no conservaba de ninguna un recuerdo preciso, solo porque estaba convencida de que la suerte las habría tratado mucho mejor. ¿Qué harían ahora? En las ciudades, entre el ruido de las calles, el ajetreo de los teatros y la luz de los bailes, vivirían con el corazón dilatado y los sentidos en continua expansión. Pero su existencia, en cambio, era fría como una buhardilla con tragaluz al norte, y el hastío, araña silenciosa, se tejía su tela en la sombra, por todos los rincones de su corazón. Si de pronto, un día, en medio de tales reflexiones, por uno de aquellos prodigiosos que siempre parecía estar esperando que acontecieran llovidos de las nubes, le hubiera sido concedido a Emma Bovary mirar por una bola de cristal y conocer a Marilyn Monroe, así, sin más ni más, destrozar las barreras del futuro alzadas para aislarla por siempre jamás de ella, topársela allí al fondo del vidrio, en carne y hueso, tumbada sobre pieles de leopardo, reflejada en espejos de 3/4, posando con su larga pipa de vamp para docenas de fotógrafos, llegando entre una multitud ávida de autógrafos a los estrenos de sus películas, tan llamativa y fastuosa, contestando a los periodistas con aquel cinismo superado a fuerzas de naturalidad. ¿Qué se pone usted para dormir? ¿Chanel número 5? Poco le habría importado a Emma Bovary, reacia a cualquier tipo de análisis, preguntarse por el precio que habría tenido para pagar Norma Jean Baker para llegar a ser aquella fascinante Marilyn que hacía carne de cañón de su propia carne. Poco le habría importado averiguar si su madre, Gladys Baker, la parió de soltera, había perdido o no la razón poco después, ni si a la niña Norma, malcreciendo en hogares de vecinas, un caballero de familia conocida, razón por la cual se echó tierra al asunto, la había violado o no a los 9 años. Emma Bovary, en fuga perpetua de su propia realidad y de cuanto pudiera darle noticias de ella, poco se iba a meter a hurgar en la de este otro mundo hostil, planeando al acecho sobre aquella mujer cuyo descubrimiento la deslumbraba. Solamente se le habría ocurrido dirigirse a ella como a una deidad, como a la hada madrina de la varita mágica, e hincada de rodillas ante su aparición, le habría preguntado con vehemencia: ¿pero es posible? ¿Es cierto que se pueda vivir así? ¿Y yo? Dime, ¿y yo? Dime enseguida lo que tengo que hacer para ser como tú, para comprarme esas ropas y esas pieles y esos espejos, para ver tanta luz como ves tú, para andar con ese aire de desafío con que tú andas y conocer a tanta gente como tú conoces, para que me inviten a las mismas fiestas, para aprender a echarme en la cama y fumar y reírme y oler igual que tú, para despertar tanto deseo como tú despiertas. Óyeme, por favor, te lo suplico, quiero ser como tú, vivir como tú vives. Y tal vez, Marilyn, levantando la vista hacia aquella provinciana exasperada de la sombrilla, entornando los ojos para mejor mirarla desde lejos, desde el extremo de los 106 años que la separaban, podría haber respondido a tan singular perorata como una boutade mu de las suyas: oye, una cosa, Encanto, ¿y morirte, como yo, también te gustaría? De dos vidas tan aparentemente opuestas podría en efecto sospecharse cualquier cosa menos que iban a tener idéntico final. Pero deteniendo la mirada un poco más profundamente en el asunto, puede no parecer tan extraño lo que voy a añadir, que esa identidad entre los suicidios de Madame Bovary y de Marilyn Monroe no es accidental, sino que alcanza a las enredadas causas que los motivaron y que los venían haciendo sospechables desde mucho tiempo atrás, no porque tales causas fueran argumentalmente las mismas, desde luego, sino porque los errores fundamentalmente arraigados con identidad fatalidad en la trama de aquellas dos vidas eran muy similares.
Creo, en definitiva, que el paralelo entre Madame Bovary y Marilyn Monroe no solo puede hacerse considerando sus muertes, sino también por sus vidas, regidas por vaivenes exteriores muy diversos, obedientes a muy distintos modelos de comportamiento, referidas a cánones de triunfo y fracasos que, aunque no fueron los mismos, se parecían en lo esencial, en que les venían impuestos desde fuera y en que no lo supieron esquivar ni cuando nadaban al pairo de ellos ni cuando a contracorriente. Vidas, en fin, que se les fueron de la mano porque ellas no las supieron aguantar ni dirigir, porque no fueron capaces de dar con sus riendas, vidas de rienda suelta, sin dueño, parecidas las dos, no habitadas ningunas de las dos. Releyendo, por ejemplo, el capítulo 19 de la segunda parte de la biografía de Madame Bovary, se da uno cuenta perfectamente del mimetismo esencial del personaje. Es uno de los momentos cruciales del relato. Emma, cuya necesidad de concebirse como otra distinta de la que es, ha llegado a un punto culminante. Acaba de entregarse a un seductor profesional, Rodolphe Boulanger, del cual no opina nada concreto, porque solamente lo ha visto en función de la serie de emociones sucesivas que ha venido despertando sabiamente en ella. Es un acontecimiento muy significativo, que va a configurar totalmente, ella lo intuye, los nuevos derroteros de su vida. Ha sido una esperanza acariciada a lo largo de muchísimas horas de exasperación y tedio. Y sin embargo, esto que ha ocurrido, ¿lo ha querido ella por un movimiento autónomo de su voluntad o por obediencia a dictados y modas cuya validez nunca se le ha ocurrido andar poniendo en tela de juicio? Veamos la luz que nos arroja Flaubert, su biógrafo, sobre esta cuestión tan fundamental. Nos la describe mirándose al espejo a raíz del soñado prodigio, maravillándose de la transformación operada en su rostro, de la desconocida profundidad de su mirada. «Tengo un amante, tengo un amante», se repetía deleitándose en esta idea como la de una nueva pubertad que le hubiera sobrevenido. Así que por fin iba a conocer aquellos goces de amor, aquella fiebre de dicha que ya había desesperado de poder alcanzar. Estaba accediendo a algo maravilloso donde todo iba a ser pasión, éxtasis, delirio. La existencia corriente no se vislumbraba más que allá abajo, a lo lejos, en la sombra, entre los claros de las alturas. Se acordó entonces de las heroínas de los libros que había leído y el cortejo lírico de estas mujeres adúlteras se puso a cantar en su memoria con voces fraternas que la fascinaban. Está dicho con toda claridad, no le interesaba el amante, sino la imagen que ella componía al tenerlo. Su comportamiento se limitaba a acoplarse a modelos que había puesto en boga el romanticismo, al reconocerles a las mujeres su derecho a la pasión. Flaco servicio, todas aquellas heroínas de los libros que ahora sentía hermanas suyas y a las que desde niña había deseado parecerse, se habían dejado arrastrar desenfrenadamente por violentas pasiones, y la moda del tiempo las aplaudía y fomentaba ese sistema de enmascaramiento cuyas consecuencias pagamos todavía. De la misma manera, ella que rechazaba como inútil cuanto no contribuyese a la consunción inmediata de su corazón, estaba condenada ya de ahora en adelante a exaltar y magnificar las emociones que el acceso a ese mundo mágico le tenía que proporcionar. Emociones prejuzgadas de antemano como paisajes mirados por los ojos bobos de esos turistas que solo son capaces de ver lo que les trae la guía. Evasiones, caminos de ceguera, que cada vez habían de alejarla más y más de sí misma y del mundo. En ese momento, pues, de la historia, cuando Emma Bovary se está mirando al espejo después de la entrega de su cuerpo y ella cree que su alma, a su primer amante, está contenido ya el germen de todas sus decepciones y errores sucesivos, queda irremediablemente iniciado el proceso de desintegración de su persona que culminará en la destrucción final.
Llegará un momento en que el cerco de la realidad sea para ella tan estrecho que aunque siga sin mirarla y en esa ignorancia muera, notará que no le sirve ninguna extravagancia de las que antes inventaba para justificar y subliminar sus excesos pasionales, para darles nuevo aliciente. La imagen de sí misma que tan celosamente modeló y en cuya complacencia se había venido alimentando, se le hará abiertamente añicos contra el suelo y se verá obligada a sentirlo así. Esto ocurre en el capítulo 6 de la tercera parte de la historia, coincidiendo con los estertores de su relación amorosa con el joven abogado Léon Dupois. Apuntar a la desesperada esta relación, empeñarse en seguirla viendo como algo excitante y maravilloso, ha llevado a Emma a las mayores degradaciones. Hasta que un día tiene que confesarse que no era feliz, no lo he sido nunca. ¿De dónde venía aquella podredumbre fulminante de todas las cosas sobre las que se apoyaba? Nada valía la pena de ser buscado, todo era mentira. Cada sonrisa oculta un bostezo de hastío, cada alegría una maldición, cada placer un fastidio, y los mejores besos apenas se alcanzaban a dejar en los labios el irrealizable anhelo de voluptuosidades más altas. Y sin embargo, a pesar de este breve ráfaga de lucidez, Emma Bovary murió en la mentira, creyendo que se envenenaba por la desesperación totalmente anecdótica de no encontrar dinero para salvar sus deudas. Ciega, como había vivido siempre, y agarrada hasta el final histéricamente a cuanto le permitía seguirlo estando. No supo, lo quiso olvidar, que se mataba porque su imagen se le había roto y porque ella no era capaz de buscar su identidad en otra imagen nueva y menos falsa. No era que nada valiera la pena de ser buscado, tanto como que ella era incapaz de buscar nada más que por los caminos de la mentira. A Marilyn, según parece inferirse, y nos tendremos que quedar siempre en las supersticiones a falta de un biógrafo de la talla de Flaubert, su imagen se le debió romper y volver inservible a raíz de su tercer matrimonio con el escritor Arthur Miller en 1956. Los modelos que en su infancia le habían sido suministrados para componer esa imagen brillante y triunfadora, yo los conozco bien porque soy de su misma quinta. No venían de Pablo y Virginia ni de Mademoiselle de Lespinasse, sino del cine, de aquel Olimpo inalcanzable y fascinador que era en nuestra infancia la pantalla, mucho más que ahora. Marilyn en Los Ángeles y yo en Salamanca nos escapábamos al cine a la menor ocasión. Vivíamos en el cine, soñábamos en el cine, llorábamos en el cine, y al salir del local la vida era oscura y vacía. Nada había ni podía haber comparable a los besos que sabían dar Greta, Marlene, la Crawford y Jean Harlow, aquellas mujeres distintas y privilegiadas cuyos rostros coleccionábamos en estampitas y, aunque parecieran de mentira, vivían de verdad en alguna parte del mundo. Marilyn, además, las tenía cerca, las pudo ver al natural alguna vez, pudo parecerla posible el prodigioso de llamar a convertirse en una de ellas, cueste lo que cueste, se diría. Y ya se sabe lo que le costó el posar casi desnuda para el fotógrafo Tom Kelly y asumir con cinismo el escándalo que las fotografías levantaron. ¿Por qué lo hizo usted?, le preguntaron años más tarde un periodista. Porque debía 3 meses en la pensión, contestó ella. Pero aunque nadie nos ha dicho que ella prefiriese ese camino mejor que otro, su imagen de pin-up en 1956 estaba acuñada irremisiblemente, y cuando se le quebró y empezó a hacérsele insoportable, ya era tarde para cambiar la piel. No pudo, no supo, no la ayudaron, nadie la podía ayudar.
2 años antes de su muerte, alguien había hablado de que su personalidad intentaba rebelarse contra la imagen de la pin-up, que asomaba otro intento distinto en Vidas rebeldes. Pero quedó en intento, porque habría sido un camino muy duro y largo, porque nadie dejaba de ver su cuerpo, su anatomía, aquel estilo que era ya tan inherente a ella. En 1962 se dio por vencida en la lucha. Estaba enferma de los nervios. Nadie entendía lo que le pasaba. Ya no le podían servir aquellos gestos cínicos y alegres con que había venido amparando su vacío y dando tumbos y palos de ciego hasta llegar a ser esa Marilyn Monroe que veían todos, que no la dejaban entre todos quitarse de encima y cuyas famosadas estaba condenada a aparecer hasta la muerte. Hubo que interrumpir el rodaje de Something's Got to Give porque a la estrella le pasaban cosas raras. ¿Qué le podía pasar? Nadie lo sabía. Las crisis nerviosas de Marilyn, ha explicado para salir del paso un biógrafo apresurado. Aureolada por el oropel del triunfo exterior, se hacían más graves y profundas como fruto de la acumulación de sus experiencias personales súbitamente agudizadas por algún reactivo cuya exacta naturaleza desconocemos. A Emma Bovary nos han contado que la mataron sus deudas. A Marilyn, ese reactivo cuya exacta naturaleza desconocemos y que desde luego no podían ser las deudas, porque nadaba en el lujo y la abundancia. Los pretextos se encuentran siempre que se buscan, es lo de menos. Estas mujeres son hermosas y su muerte es la misma. Se habían dado a valer mediante la exaltación de su femineidad y no les bastó. Hubieran necesitado un aprecio más difícil y más caro. Una murió en la total ceguera, la otra entreviendo algún camino que hubiera podido llevarla a la luz. Pero las dos de la misma enfermedad, de la impotencia de aguantarse a palo seco a sí mismas. Al fallarles las referencias a la imagen falsa que de sí mismas las habían obligado a componer y que era, a pesar de todo, lo único que tenían, lo único que las sujetaba. A lo largo de los 106 años que separan las muertes de Madame Bovary y de Marilyn Monroe, se ha gastado en el mundo mucha tinta y saliva discutiendo hasta la saciedad si las mujeres son más o menos inteligentes que los hombres, si valen o no para los mismos trabajos, si tienen o no los mismos derechos, si su educación debe ser igual o diferente, si propenden más o menos a la pasión. Pero debajo de estas interminables discusiones, latía y sigue latiendo, sofocada entre tanto vocerío, una cuestión que nada tiene que ver con las leyes, exigencias y soluciones que han venido formulando los feministas y rechazando los antifeministas, ni con tanto clamor y exhibicionismo de libertad, ni con lo conseguido o por conseguir en este campo de batalla que más bien nos huele ya un poco a puchero de enfermo. Esta cuestión que en vista de las revanchas y victorias femeninas cada día menos se les ocurre a nadie proponerse, sea por recelo o por desorientación, yo me la he formulado muchas veces y ahora que viene a cuento no está de más sacarla a relucir. ¿Por qué las mujeres tienen tantísimo miedo, un miedo tan específicamente distinto a la soledad? ¿Por qué se echan en brazos de lo primero que las exima de buscarse en soledad? O dicho con otras palabras, ¿por qué se aguantan tan mal, tan rematadamente mal y cada día peor a sí mismas? Gracias. Recetas contra la prisa. Tal como está organizado el mundo en que vivimos, es evidente que todo a nuestro alrededor parece gritar al unísono pidiendo urgencia y que muchas cosas resultan materialmente imposible dejar de hacerlas deprisa. Ahora bien, el hacer las cosas deprisa lleva aparejado una angustia en el que las hace que impide hacerlas bien con la atención necesaria. Ya pocas veces se dice:
Lo que voy a hacer es conveniente hacerlo deprisa, como sería lo adecuado, sino que se dice atropelladamente, tengo prisa, tengo mucha prisa. Y este tener prisa, tenerla uno, ha llegado a ser una sensación casi física, como las de hambre, frío o dolor de muelas. Esto es lo grave, ya que independientemente de lo de prisa o despacio que haya que hacer las cosas, tiene uno prisa, la tiene siempre, metida en el organismo, donde se ha ido incubando como una enfermedad. La prisa del ambiente, en cuanto resultado de una determinada organización del mundo, sobre todo en las grandes ciudades, podemos llegar a tomarla como inevitable. Pero en cambio la prisa en cada individuo, el acelere psicológico que casi permanentemente nubla y enajena nuestro actuar, eso es una enfermedad que, como todas, tiene su tratamiento. Sin embargo, el único tratamiento eficaz contra la prisa exige tan absoluta constancia y dedicación a él que desanimará a muchos, ya que la gente tiende a cancelar cuestiones y a archivarlas enseguida, es decir, olvidarlas. Y así suele desesperar un régimen que tiene que ser aplicado toda la vida, ya que apenas abandonado vuelve a aparecer la enfermedad. Pero dado que la prisa nos acecha siempre, que se ha propagado de tal modo que alcanza nuestros menores gestos de abrir una puerta, coger un objeto o encender un pitillo, es natural que la alerta que haya que montar contra ella sea también continua. Es decir, que no bastará con tener conciencia de unas determinadas normas, equivalentes a píldoras que se toman después de las comidas o a una gimnasia recomendada al levantarse, no, sino que habrá que mantener y renovar tal conciencia porque estas normas nada serían sin la voluntad de aplicarlas a cada instante. Se trata esencialmente de liberar nuestro pensamiento de la ofuscación que la prisa produce. Se puede dejar que la prisa invada nuestras piernas, nuestros brazos, que alcance a todos los miembros eficaces para servirla. Pero en cambio hay que poner a salvo nuestra mente, en cuyo terreno hace la prisa sus verdaderos y más lamentables estragos, ya que puede llegar a sustituir al pensamiento. Cuanto mayor prisa tenemos, menos nos damos cuenta de por qué la tenemos. Se nos aglomeran los motivos reales con los imaginarios, los personales con los generales, los remediables con los irremediables, y la desaparecida nuestra discriminación mental quedamos a merced del enemigo, que muy exactamente podríamos comparar con un caballo desbocado del cual se pierden las bridas. Vísteme despacio, que voy deprisa, dice un refrán español. Lo cual no quiere decir, deja de vestirme, mándalo todo al diablo, porque al fin ya no llego a tiempo, sino todo lo contrario. Vísteme con atención, sin ofuscarte, haciendo bien lo que haces, y no pienses en si vamos a llegar o no llegamos a tiempo. Parece una paradoja aconsejar reposo, serenidad dentro de la misma prisa, sin escaparse de ella. Y sin embargo es la única forma de darle batalla, la única solución. Y es posible, aunque sea difícil. Para refrendar mi testimonio ante los incrédulos, diré que sé muy bien lo que es sentirse rodeado de prisa, cogido por ella, que no hablo de oídas. Solo una que está metido en medio puede tratar de atacarla, intuir pequeñas soluciones valederas para todos, no el que, por alguna circunstancia privilegiada, la ignore. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene a una hora fija un quehacer importante y va corriendo por la calle hacia la parada del autobús. Esta persona, enajenada por la aceleración, en pocos casos va mirando a lo que hace, sino empujada por lo que va a hacer luego. Es decir, que vive fuera del momento actual y ese tiempo de trámite irremediable no lo vive en sí mismo, lo desprecia. Supongamos que el autobús se le escapa y tiene que esperar a otro. Serán quizá 10 minutos durante los cuales podría descansar su vista y liberar su pensamiento. Pero normalmente no lo hará, sino que continuará fuera de sí, previendo acontecimientos que él ahora no puede evitar y por lo tanto son ajenos a él, a este momento suyo, a este presente que está tirando a la basura. Se me dirá, pero eso es muy humano, no se puede remediar. Y es que
Cuando vemos que a todo el mundo le pasan las mismas cosas, no nos paramos a pensar por qué, ni si podría dejar de pasarle. Nos abandonamos a la inercia de aceptar que lo que ocurre siempre es porque tiene fatales raíces en la esencia de lo humano. Pero vamos a ver, ¿lo humano qué es? ¿La ceguera? ¿No es el hombre el único animal capaz de cambiar las cosas por medio de su pensamiento? ¿Y a este pensamiento quién le ha puesto trabas ni horarios? ¿Quién ha dicho que el tiempo de esperar un autobús no pueda ser también tiempo de pensar y de estar convirtiendo en algo vivo esa espera, en lugar de ser tiempo cegado, tarado? Muchas veces oímos decir frases como: yo no tengo tiempo de pensar en nada, no sé de dónde saca la gente tiempo para pensar. Los que así hablan consideran el pensamiento como algo contrapuesto a la vida, incomunicado con ella, considerando que lo que se hace y lo que se piensa son campos que no interfieren. Y el tiempo de pensar se va así atrofiando, relegando a pequeños oasis estériles como un lujo para gente ociosa o un desahogo momentáneo para los muy ocupados. También estos, a veces, es cierto, leen, piensan o charlan con los amigos, pero estos ratos oficialmente liberados de la prisa se consideran tiempo aislado, infecundo para contribuir a disipar los errores del acelerado vivir cotidiano, el cual se reemprenderá a su hora con idéntico vértigo y enajenación. Tanto es así que a este tiempo de pensar se le suele llamar perder el tiempo, porque el hombre se ha hecho esclavo de la prisa y siente como inerte y sin consistencia todo lo que no lleva su marca angustiosa. El descanso, pues, solo se ve ya como una escapatoria para contrapesar el vértigo y no se piensa ni por un momento en que pueda existir el descanso, lo cual en este caso equivale a decir la lucidez, el pensamiento, coexistiendo con lo que se hace, modificándolo, dándole un sentido a cada instante. Cuanto más se traten de buscar remedio a la prisa a base de estirar las horas del día para crearle compartimentos de escape, más arraigadamente se estará aceptando el imperio de esta misma prisa, más se separarán el tiempo de descansar y el de trabajar, el de pensar y el de vivir. Y debe tenderse justamente a la inversa, a que estos tiempos se entremezclan lo más posible. Hay que esforzarse porque el juicio sobre lo que se está haciendo presida cada acción y crezca simultáneamente con ella. Pensemos en los niños. Lo que más nos desespera de un niño es precisamente su ritmo. Ellos no comprenden y hacen muy bien en no comprenderlo. Que una hora sea la hora de jugar y otras no. Se defienden con dientes y uñas contra esta tiranía y de ahí provienen la mayor parte de sus conflictos con los mayores. Pero en esto estriba su autonomía y su libertad. Mezclan el tiempo de jugar con el de comer, con el de salir, con el de aprender. Las personas mayores, en cambio, tiran rayas muy bien definidas en todos los campos. En el tiempo de estar serios no puede uno reírse. En el tiempo de trabajar no puede uno pensar porque está descansando. Si un niño al que estamos acostando nos dice, por ejemplo, con el brazo escondido dentro de la manga del pijama: mamá, mira, esto es la trompa de un elefante. Lo que nos hace contestarle: déjate de bromas ahora, venga, va, ¿no ves que es la hora de dormir? No es la verdadera importancia que le demos a demorar su sueño unos minutos. Le contestamos de un modo maquinal, respondiendo a la psicosis perenne de la prisa. Es mucho lo que nos puede enseñar un niño de estilo de vivir, de punto de vista. Luchamos por meter también a los niños en nuestro ritmo y luchamos con irritación porque ellos son poderosos y antagónicos. No solo se mueven en el ritmo opuesto, sino que intentan meternos en él a su vez. ¿Y por qué rechazamos su invitación de plano? ¿Por qué despreciamos este aprendizaje de tantos juegos y giros gratuitos, compaginables, además en muchos casos con los otros quehaceres, solo porque nos parece que no desembocan en nada? Los niños van siendo ya de los pocos seres humanos libres,
dueños de su tiempo. Mantienen la mente clara y alerta en medio de la prisa que intenta mirarnos por todas partes. Se entregan de lleno, con paciencia y atención a cada cosa que van haciendo. Por eso tienen la puerta abierta a todo aprendizaje. En la medida en que podamos acercarnos al ritmo suyo, seremos un poco más libres nosotros también. Diciembre de 1960. Gracias.